El primer Bitcoin fue minado el 3 de enero de 2009 por alguien conocido como Satoshi Nakamoto. Hoy en día, Satoshi Nakamoto es reconocido como el alias de la persona o grupo de personas que crearon Bitcoin, una figura o figuras invisibles cuya creación tecnológica ha influido en el mundo. Satoshi Nakamoto ya era un nombre familiar entre los entusiastas de la criptografía, como informáticos y hackers, mucho antes del boom de Bitcoin. Alguien había publicado en los foros de mensajes en línea y mantenido correspondencia con sus compañeros desarrolladores por correo electrónico con el mismo nombre años antes. Aunque no se ha confirmado, se sospecha que la persona, o personas, que se escondía tras el seudónimo también estaba detrás de esas comunicaciones. Meses antes de minar el primer Bitcoin, Satoshi Nakamoto había publicado un libro blanco en una lista de correo de criptografía titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. El documento, publicado el 31 de octubre de 2008, describía un protocolo descentralizado entre pares que era criptográficamente seguro. Aunque Nakamoto sigue siendo una figura misteriosa, su objetivo para crear la criptomoneda, en sí mismo, nunca fue un misterio. Sencillamente, la creó para recuperar el control financiero de las élites financieras, dando a la gente corriente la oportunidad de participar en un sistema financiero descentralizado. Bitcoin sigue siendo de código abierto, lo que significa que nadie tiene el poder de poseerlo o controlarlo en su totalidad. Su diseño es público y está abierto a la participación de cualquiera. La primera transacción en el mundo real ocurrió el 22 de mayo de 2010, cuando un hombre de Florida acordó intercambiar 2 pizzas de $25 por 10.000 Bitcoin, convirtiendo así el 22 de mayo en el día de la pizza Bitcoin. Fue la primera transacción económica de la criptomoneda. Por aquel entonces, el Bitcoin tenía un valor de 4 Bitcoins por cada céntimo. Desde entonces, su valor se ha multiplicado exponencialmente. 3 años después de publicar su libro blanco sobre Bitcoin y minar el bloque Génesis, Nakamoto se retiró de la escena de la criptomoneda. Envió un correo electrónico a otro desarrollador de Bitcoin el 23 de abril de 2011, diciendo que había pasado a otras cosas y que el futuro de la criptomoneda estaba en buenas manos. Desde entonces, no ha habido ninguna comunicación desde las direcciones de correo electrónico conocidas anteriormente de Nakamoto. A lo largo de la larga historia de Bitcoin, nada ha sido más controvertido que la identidad de su fundador. Numerosas especulaciones han rodeado la identidad de Nakamoto. Algunos afirmaban que Nakamoto era el seudónimo de un grupo de criptógrafos, no de una sola persona. Otros conjeturan que podría ser británico, un miembro de la Yakuza, un blanqueador de dinero o una mujer disfrazada de hombre. ¿Quiénes son sospechosos de ser Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin? Las personas y organizaciones señaladas de esconderse tras el seudónimo de Satoshi Nakamoto son numerosas y, por supuesto, algunas han sido más sospechosas que otras. Aquí tenemos una lista. Hal Finney. Finney fue un criptógrafo y entusiasta activista cypherpunk, inventor del primer sistema de prueba de trabajo, POW, que luego sería implementado en Bitcoin. Además, fue la primera persona en recibir Bitcoins del propio Satoshi Nakamoto en una transacción de 10 BTC y uno de los primeros desarrolladores del software. También fue la primera persona en correr el software de Bitcoin, aparte de Satoshi Nakamoto, hasta donde sabemos. Posiblemente descargó el programa el mismo día de su lanzamiento en un foro, pues un día después dijo, corriendo Bitcoin, a través de un tuit el 10 de enero de 2009. Por desgracia, falleció a causa de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, el 28 de agosto de 2014. Nick Szabo. Varias personas han apuntado a este destacado criptógrafo estadounidense como el creador de Bitcoin, y con razones bastante plausibles. Para empezar, es el diseñador del llamado BitGold, un mecanismo teórico para una moneda digital descentralizada, donde un participante podría dedicar poder computacional a resolver acertijos criptográficos para validar las transacciones. Algo idéntico a Bitcoin, de hecho. También es considerado el padre de los contratos inteligentes. Esto, sumado a los hechos de que solía usar seudónimos en 1990 y fue uno de los primeros partidarios de Bitcoin, lo hacen aún más sospechoso. Wei Dai. Dai es un brillante ingeniero computacional que ha hecho múltiples aportes al campo de la criptografía, pero quizás lo que más lo apunta es que su nombre aparece ya desde el libro blanco